Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. ¿Cuál es la nueva estrategia que esconden los últimos movimientos y decisiones de Nicolás Maduro? El gobierno español está en una posición bien favorable para lograr avances en la situación venezolana. En momentos en que continúa siendo incierto si el concejal Fernando Albán fue asesinado en prisión o si por el contrario fue un suicidio, el régimen venezolano decide dejar en libertad y desterrar hacia España al preso político Laurent Saleh. Recordemos que no es la primera persona que se muere. Yo estuve 4 años preso y cada año yo pude ver cómo se moría una persona por año, ya sea por falta de atención médica o por violencia o por otras circunstancias. El estudiante hace 4 años había sido expulsado de Colombia y entregado a la dictadura venezolana por el entonces presidente y hoy Nobel de Paz, Juan Manuel Santos. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Hago responsable a toda la gente de migración. Violaron mi derecho humano y derecho a la vida. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Yamile Saleh Rojas, madre del expreso político Laurent Saleh, habla de la libertad de su hijo, de su significado y de la forma como logró su liberación. Desde Caracas, Alonso Medina, fundador de la ONG Foro Penal Venezolano, y desde Madrid, el diputado venezolano por el partido Primero Justicia, Ramón López, analizan el papel que jugó el actual gobierno español en esta liberación y debaten si el nuevo diálogo que plantea el régimen chavista representa una solución o si por el contrario es un nuevo engaño. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Nicolás Maduro y las jugadas políticas con las que busca disminuir la presión internacional que generó la extraña y sospechosa muerte del concejal opositor de la ciudad de Caracas, Fernando Albán, en momentos en que se encontraba preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La noticia. El régimen venezolano dejó en libertad al disidente Laurent Saleh, quien durante los últimos 4 años estuvo preso en una cárcel de la dictadura. El punto clave de esa noticia. Al mismo tiempo que el joven estudiante fue desterrado y enviado a Madrid, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, inició una cruzada ante la Unión Europea para defender el diálogo y no el endurecimiento de sanciones como una salida a la crisis que sufre Venezuela. El punto clave de esa noticia. Ese cambio de posición de España frente a la situación que sufre el país bolivariano genera rechazo en la oposición venezolana, que considera que un diálogo con la dictadura en este momento representa caer en una nueva trampa que lo único que busca es que Nicolás Maduro continúe atornillado en el poder. De la cárcel al destierro. En una sorpresiva decisión del régimen venezolano, el líder opositor Laurent Saleh fue excarcelado y enviado de inmediato a España. No sabía, no me esperaba esto en ningún momento. Me habían dicho un día antes de que iba a empezar un nuevo proceso, pero no sabía cuál era. Aunque en su momento Saleh manifestó desconocer las condiciones de su liberación, el gobierno de Nicolás Maduro argumentó que la medida hacía parte de un plan de reconciliación. El régimen en un comunicado indicó que la Comisión de la Verdad creada por la Asamblea Nacional Constituyente recomendó excarcelar al opositor de 30 años por riesgo de suicidio. Durante el tiempo de su detención, Saleh fue sometido a diversas evaluaciones psicológicas, manifestando conductas violentas, destructivas y suicidas que ponían en peligro su integridad personal. Como el gobierno. En más de 4 años como preso político, Laurent no fue llevado a juicio, pero sí fue torturado, aislado y castigado en la temible prisión La Tumba en Caracas. Le pedimos a todo el pueblo de Venezuela y América Latina que nos acompañe y alce la voz de protesta porque ya basta de tortura y de violaciones de derechos humanos en este país. Libertad. Mientras el régimen lo acusaba de la supuesta comisión de delitos contra el orden constitucional, la familia del joven opositor denunciaba la violación a sus derechos humanos.
y que lo están condenando a una pena de muerte lenta, y que por favor tomen las acciones necesarias del derecho internacional. Aquí van. Laurent cayó preso del régimen de Maduro luego de que el entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos lo expulsara de Colombia por estar realizando supuestamente actividades que atentaban contra la seguridad nacional. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Hago responsable a toda la gente de migración. Violaron mi derecho humano y derecho a la vida. La decisión del régimen de excarcelar a Saleh tiene como telón de fondo un hecho ocurrido 4 días atrás y que aún no ha sido esclarecido. La extraña muerte del concejal Fernando Albán el pasado lunes 8 de octubre. Según la versión del régimen, el dirigente opositor se suicidó. Albán tan solo tenía 4 días detenido. En una ONG diciendo que quería ir al baño y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela y se lanza al vacío. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. También pueden opinar utilizando el hashtag numeral La Noche Loren Saleh y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Usted qué opina del cambio de posición del gobierno español que ahora defiende ante la Unión Europea el diálogo y no el endurecimiento de sanciones como solución a la crisis que enfrenta Venezuela? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Quiero conectar a esta hora con la ciudad de Caracas, en Venezuela, con Yamile Saleh Rojas. Es la mamá de Laurent Saleh, un preso político que está en libertad desde el pasado sábado. Él estuvo detenido, estuvo preso durante 4 años en una celda de máxima seguridad del SEBIN, conocida como La Tumba. Bienvenida al programa La Noche, señora Yamile. En buena hora, usted logró la libertad de ese hijo. Felicitaciones. Buenas noches, muchas gracias. Sí, finalmente ya estoy tranquila, está mi hijo en libertad, en otro país, pero en libertad, ya viendo el sol, la luna, el aire natural, después del secuestro que inicia en aquel momento el presidente Santo, Premio Nobel de la Paz, que lo secuestra violando los tratados internacionales y lo entrega a manos de sus torturadores, como es el SEBIN aquí en Venezuela. Y desde ese momento comienza mi angustia y bueno, todo este tormento que ustedes han seguido muy de cerca, el caso de Laurent, el caso de mi hijo, sí. 26 meses en la tumba y el resto en el helicoide. Pues doña Yamile, ¿cuántos programas hicimos acá en estos 4 años en los que tuvimos la oportunidad de escucharla, de enviar esos mensajes a todo el mundo, a la comunidad internacional, dejarles claro el dolor que sufría la mamá de un joven, de un disidente que fue encarcelado sencillamente por exigir democracia para su país? ¿Cómo han sido estas primeras horas de libertad de su hijo? Bueno, verdad que ustedes han llevado paso a paso nuestra historia real de tortura. Y he hablado con Laurent, está tranquilo, está bien, está con tratamientos ya con médicos, pero con su... Recuerda que él tenía problemas urinarios, él tenía una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno jamás respetó. Y entonces ahorita es el proceso de un chequeo médico, de exámenes correspondientes para sus dolencias en su cuerpo. Es lo que es la prioridad en este momento en nuestro caso. Pero realmente, bueno, feliz, contenta, alegre. Bueno, ustedes me vieron por acá pidiendo, suplicando, llorando. El gobierno me tumbó muchas veces, me arrodilló, me paré, me sacudé, me sequé mis lágrimas y seguí adelante recorriendo Venezuela y recorriendo el mundo, hablando con diferentes países, con diferentes embajadores, hasta que finalmente me escucharon y salió en libertad mi hijo, cosa que me sorprendió también. No sabía para dónde lo llevaban, nunca el gobierno se comunicó conmigo, jamás. Y fue por medio de una llamada telefónica que me recibo del embajador de España y me dice: tranquilízate,
todo está bien y me pasa a mi hijo en ese momento. Qué alegría, señora Yamile, porque como lo saben nuestros televidentes, a esta mujer la escuchamos suplicando libertad durante casi 4 años aquí en el programa La Noche. Señora Yamile, usted dice que hizo unos recorridos, hizo unos llamados, habló con diferentes embajadores, presionó desde distintos estamentos la libertad de su hijo. ¿Qué pudo determinar finalmente que Loren en este momento esté en libertad? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo que el régimen cambiara de opinión? Bueno, así es cierta, o sea, que tenga yo algo, ¿por qué ellos tomaron esa decisión? No lo sé, pero fueron 4 años y 1 mes de tortura, de violaciones a los derechos humanos. O sea, ¿qué más? 53 audiencias diferidas. Mi hijo es inocente, él no tenía por qué estar detenido porque el gobierno le robó 4 años de su juventud. Entonces, oye, fue demasiado, quisieron destruir la vida de mi hijo. Señora Yamile, en las últimas horas hemos querido hablar con él, con Laurent. Quisimos buscarlo en Madrid, no fue posible. Él en ese momento, ¿por qué no ha decidido, no ha concedido ninguna entrevista? ¿Tiene alguna restricción para expresarse como lo hacía anteriormente cuando era libre? No, recuerda que viene de 4 años y 1 mes de prisión, sí. No ha sido fácil para él y en este momento para nosotros es primero la salud. Está en un proceso de adaptación del medio ambiente, de la libertad, de todo eso. Recuerda que fueron 26 meses en la tumba, pocas veces iba al sol. O sea, ahorita es un proceso de adaptación como, oye, eso para cualquier ser humano es importante. Es un cambio del SEBIN, de los calabozos del SEBIN, a otro país, a otra ciudad, a ver las calles, otras personas, o sea, ha sido un cambio fuerte para él y se está adaptando a eso, pero el gobierno no le ha colocado ninguna normativa. No, le quería preguntar sobre eso, evidentemente. Él mismo dijo, ¿no, señora Yamile, que lo que más le daba alegría era volver a ver el amanecer? Y en estos días, pues evidentemente lo que su familia también ha dicho es que él está en un proceso de recuperación. Incluso él dijo que quería visitar un urólogo, que muy seguramente ya lo visitó en España. Pero en particular, ¿el gobierno español le dio alguna indicación a su hijo o sencillamente él después de unas cuantas semanas volverá a ser un activo líder de oposición como lo era anteriormente? No lo sé, en este momento no lo sé. Él, por supuesto, ahorita siente mucho dolor por sus compañeros que quedaron en prisión, que están ahí ocupando esas celdas, que son inocentes, y no sé cuál será las acciones que él va a tomar. No lo sé, de verdad, apenas eso fue el viernes, hoy es lunes, estará en ese proceso, estará analizando toda la situación. No puedo dar mayor explicación a futuras declaraciones o actividades que vaya a realizar mi hijo. No, se lo pregunto por la figura que es Loren Sales en ese momento, no solamente para la oposición, sino para aquellos jóvenes que de manera valiente y de manera pacífica muchas veces salieron a las calles a exigir democracia para su país. Doña Yamile, yo quiero que usted vea conmigo esas primeras declaraciones que entregó Loren Sales en el momento en el que recuperó su libertad y en los instantes en los que habló con la prensa cuando llegó a la ciudad de Madrid, en España. Me llevaron a un punto donde prácticamente el suicidio o atentar contra tu vida era la única herramienta que te quedaba de defensa. Imagínese al punto que te llevan. Al punto que te llevan, ¿no? Casi que era un mecanismo ya, el último mecanismo que te queda de defensa. Bueno, si me van a seguir torturando después de 1 año, bueno, entonces me mato, ¿sabes? O mátenme de una vez. Yo lo que les pido es que pensemos que en Venezuela hay seres inocentes tras las rejas, gente que está secuestrada y que merece cruzar el puente como yo lo crucé. Y no lo podemos dinamitar
hay que cuidar ese puente para que mucha gente pueda ver también la libertad. Gracias, de verdad, y por favor vamos a sacar a los compañeros que aún queda. Allí hay gente inocente que necesita ver el sol, que necesita ver la noche, al igual que voy a poder ver hoy la noche después de 4 años, voy a poder ver la luna. Hoy más que nunca el compromiso es mayor. Yo le prometí a los compañeros, y eso es importante, Lester, hay gente, hermano, que está en una celda en este momento, que tiene problemas de salud, gente que está mal. Y nosotros vamos a regresar a levantar Venezuela y a ponerla donde debe estar, con democracia, con libertad y con un absoluto respeto a los derechos humanos. Estamos con Yamile Sales Rojas, la mamá del expreso político Loren Sales. Ahí usted lo escuchaba, doña Yamile, en esas primeras declaraciones que nos entregó en libertad. Ahí está el micrófono de NTN 24, en la ciudad de Madrid, en España. Él hace mucho énfasis en los compañeros que se quedaron en el helicoide, en la tumba. ¿Qué fue lo que él vio al interior de esta cárcel que lo lleva en este momento a tener ese dolor tan profundo y de saber que pese a que él ya está en libertad, sus compañeros siguen en esa prisión? Bueno, son personas inocentes que por alzar la voz en contra de este sistema de gobierno, en contra de las torturas y todo, pues él toma esta postura de luchar por los que quedan allá adentro. Es justo, son personas inocentes, son hombres y mujeres que no deben estar ahí. Si no le hacen juicio, si no hay una preliminar, lo justo es que estén en libertad. Y estoy completamente segura que Loren no se va a olvidar jamás de sus compañeros. Siempre Loren fue activista en derechos humanos y siempre luchó por los presos políticos. Desde el 2011 está con la lucha de los presos políticos, fue preso político y él pasó por toda esa etapa y no creo que vaya a olvidar. Él sabe lo que es estar preso siendo inocente, y así hay muchos en todo el territorio de Venezuela. Pues señora Yamile, permítame, quiero integrar a esta hora a Alonso Medina. Él es miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Alonso Medina es fundador de la ONG Foro Penal Venezolano, una entidad que defiende los derechos de aquellas personas que han sido privadas de su libertad de manera injusta y que, al igual que Loren Sales, han tenido que enfrentar violaciones a los derechos humanos en los sitios de reclusión a donde los ha enviado el régimen. Alonso Medina, bienvenido a La Noche. Buenas noches, un placer saludarlos. El placer es nuestro, Alonso. Gracias por estar con nosotros. Hoy celebramos que Loren Sales esté en libertad, pero me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes cuántos presos políticos quedan en las cárceles, cuántas personas merecen ser libres en este momento y por decisión del régimen su libertad está coartada. En la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia registramos al día de hoy 402 venezolanos presos por causas políticas, recluidos en diferentes centros, algunos en el SEBIN, al igual como estaba Loren, otros en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, algunos en las diferentes cárceles militares del país y otros en cárceles comunes. De este número llama poderosamente la atención que tenemos aproximadamente 162 militares, integrantes de la Fuerza Armada Nacional, presos también por causas políticas. De tal manera que creo que es alarmante la situación de lo que es la persecución, lo que es el ataque a la disidencia política en Venezuela en estos últimos tiempos. Alonso, en este caso en particular, la mamá de Loren Sales, doña Yamile, hace mucho énfasis también en el papel que ha jugado la comunidad internacional. Loren Sales, en sus primeras declaraciones, palabras sexuales, ha dicho hay que cuidar ese puente, en alusión directa al papel que jugó el gobierno español en este momento. Me gustaría saber, dentro de la información que usted tiene, ¿qué papel jugó el jefe, el presidente del gobierno español en esa liberación?
Recordemos que días antes, o el mismo día que Loren Saleh sale, se encontraba en Venezuela el secretario de Estado para la Cooperación Latinoamericana e Internacional, el señor de la Iglesia, quien inclusive viaja acompañando a Loren a la ciudad de Madrid. Este funcionario de la Cancillería Española entiendo que sostiene acá en Venezuela una serie de reuniones llevando algún mensaje del gobierno español. Yo creo que es importante destacar lo que es el rol de la comunidad internacional en el tema de los presos políticos y en el tema de los derechos humanos en Venezuela. Entendemos que la crisis que hemos vivido nosotros en los últimos años ha generado que el mundo entero, el mundo se voltee a ver la situación de los derechos humanos en Venezuela. Evidentemente queremos aplaudir y agradecer la gestión del gobierno español, independientemente de cualquier acción política que pudiera devenir de esta liberación. Pero así como España, la Nunciatura y otros países, otras embajadas han jugado un rol importante en todo lo que es la liberación y así lo agradecemos desde la coalición. Yo creo que este es un puente, como bien lo refiere Loren, que hay que tenerlo abierto, hay que trabajar para la construcción del camino de la libertad de esos 402 presos políticos. Creo que la comunidad internacional puede jugar un papel importante. En este momento esperamos por la visita de la presidenta Bachelet acá en Venezuela en sus funciones de las Naciones Unidas a los fines que pueda verificar. El tema de los presos políticos, el tema de los derechos humanos debe estar por encima de la diatriba entre la oposición y gobierno. Yo creo que es un tema que es superar a esa discusión de los partidos y convertirse en un tema de ciudadanía y un tema realmente de todos los venezolanos y por supuesto de los ciudadanos del mundo. Alonso, me llama muchísimo la atención que hace una semana, aquí en el programa La Noche, estábamos analizando lo que sucedió alrededor de la muerte del concejal Albán, ese concejal de oposición que estaba en el SEBIN y según el gobierno, según el chavismo, se suicidó. Pero según el partido Primero Justicia, se trató de un asesinato que lo habían lanzado desde una de las ventanas de este centro de inteligencia. ¿A qué cree usted que responde que el régimen chavista haya decidido liberar a Loren Saleh precisamente en esa semana donde estaba recibiendo una fuerte presión internacional por la muerte de este opositor? Yo no me atrevo a afirmar de la vinculación de este evento. Yo aplaudo, por supuesto, la liberación de la merecida libertad de Loren Saleh. Aplaudo la gestión del gobierno español y de cualquier otro país amigo que pueda ayudar en cuanto a la liberación de los presos políticos. Sin embargo, hay una cantidad de situaciones que es importante referir con respecto a la muerte del concejal Albán. Primero habría que el gobierno sería importante que señale a la opinión pública que funciona en el piso 10 de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que era donde se encontraba el concejal Albán. ¿Quién estaba custodiándolo? ¿Quién dirigía la investigación que se estaba llevando con respecto al concejal Albán? Yo creo que todo esto nos podría indicar y señalar alguna especie de claridad sobre lo que ocurrió con el concejal. También entiendo que no hay mayor vocación por parte del gobierno nacional en aclarar lo sucedido, pero yo creo que tarde o temprano, Dios quiera que sea más temprano que tarde, tiene que aclararse lo que ocurrió con el concejal Albán, que por cierto era un hombre íntegro, un edil, ejemplo de la sociedad caraqueña y ejemplo para Venezuela. Pues permítame, Alonso, integro hasta ahora al diputado venezolano Ramón López. Él hace parte del partido Primero Justicia. Era amigo también del fallecido concejal Fernando Albán. Hace parte de los venezolanos en el exilio, los que luchan por la democracia desde diferentes lugares del mundo. Concejal, bienvenido, diputado, qué pena con usted, bienvenido al programa La Noche y me gustaría conocer su opinión sobre eso que le planteaba Alonso. ¿Usted cree que hay alguna conexidad entre la muerte del concejal Fernando Albán y la liberación de Loren Saleh? Buenas noches y agradecido por la invitación. Bueno, en primer lugar, nosotros felices, ¿no?, por la libertad de Loren. Ese es un muchacho que ha venido luchando fehacientemente en Venezuela desde hace muchos años, injustamente preso, torturado en las peores condiciones en los organismos de seguridad del Estado. Y nosotros felices, y por eso fuimos al aeropuerto como cualquier venezolano a recibir con mucha alegría interna la libertad de Loren Saleh. Pero definitivamente el gobierno quiso dar como una muestra, ¿no?, de
de lavarse la cara con las libertades de Loren frente a la tragedia que había pasado el lunes. El mismo Loren lo dice, ¿no?, que él deja que no hay que dinamitar el puente frente a los demás, los 400 presos políticos que hay en las cárceles venezolanas. Él lo sabe, él sabe lo que se vive adentro, él sabe lo que es la tortura, él sabe lo que es la humillación, él sabe lo que es el total irrespeto, la vulneración a los principios fundamentales del hombre, a su dignidad y cómo vulneran los derechos humanos. Y eso fue lo que pasó con Fernando Albán, el abogado Alonso Medina, que ellos vienen haciendo una labor titánica, los abogados venezolanos, en defensa de los presos políticos, aún a sabiendas de que los tribunales de justicia son de todo menos de justicia. Ahí son al final oficinas que hacen lo que dice Miraflores o cualquier alto jerarca de esta dictadura. Y lo de Fernando es insólito. Un hombre bueno, esa es la palabra, un buen samaritano, un hombre de fe, de una fe que la practicaba todos los días en la iglesia, la parroquia universitaria, la iglesia católica de donde vivía, donde hacía programas sociales en atención a los más necesitados de Caracas, y su labor política la había enfocado más a lo social que al activismo político propio. Y lo detienen, lo secuestran, como tantos venezolanos que secuestran y desaparecen sin que nadie sepa de ellos, sino 24, 48 horas después, para que 24 horas después dijeran que estaba preso en las morras en el SEBIN. 24 horas después, los abogados pudieron hablar con él el domingo, lo cantaron muy fuerte, muy espiritualmente convencido de lo que tenía que hacer, para que el lunes empezaran a postergar la hora de la audiencia. Ajá. Sí, no, permítame, hago una pausa acá. Nosotros precisamente estuvimos hablando hace una semana con el abogado y él nos explicaba esa serie de contradicciones. Lo que no había sucedido hace 8 días era que se diese esta liberación de Loren Sales, que de alguna manera puso los reflectores de la opinión en otro lugar. Doña Yamile Sales, en Caracas, Venezuela, usted como mamá de Loren, ¿cree que hay alguna relación entre estos dos hechos? Algunos aseguran que el régimen de Nicolás Maduro toma la decisión de liberar a su hijo como una cortina de humo para bajar esa presión tan fuerte que a nivel internacional recibió luego de la muerte del concejal Albán. Bueno, no puedo asegurar nada, no tengo conocimiento de nada. O sea, la semana inicia con la muerte del concejal Fernando y termina con la libertad de mi hijo. De verdad que es un proceso para mí muy difícil entenderlo, porque claro, es la tristeza de la muerte de un ser humano, y el viernes la libertad de mi hijo. O sea, para mí no puedo resumir, dar una opinión objetiva con respecto a esa pregunta. Señora Yamile, y en esas primeras conversaciones que ha tenido con Loren, ¿él qué le ha manifestado? ¿Qué le ha dicho? Porque evidentemente usted tenía la posibilidad de dialogar con él cuando estaba en prisión, pero él no tenía esa misma libertad que tiene hasta ahora de dirigirse, de hablar cuando él quiera, en el momento que quiera, el tiempo que quiera con esa mamá, que finalmente fue la que más luchó por la libertad de él. Sí, bueno, hemos hablado en este momento desde España, él y yo aquí en Venezuela. Es eso lo que te comenté hace unos segundos, de la felicidad de verse en libertad, que es más, él no quiere quedarse dormido, él no quiere dormir porque él siente que si se duerme va a encontrar que va a despertar y se va a encontrar en esos calabozos. O sea, todavía él está en ese proceso, es muy reciente la libertad de mi hijo y adaptándose a eso, y el temor de quedarse dormido y pensar que esto es un sueño, la libertad, está, imagínate, todavía en ese proceso. Es increíble, o sea, tener miedo de dormir porque pensar que lo que estaba viviendo es un sueño, que él estaba esperando hace varios meses, doña Yamile. Para finalizar, quiero hacerle una última pregunta, y es: ¿cuándo se va a dar ese abrazo personalmente con ese hijo? ¿Usted puede salir de Venezuela? ¿Cuándo tiene planeado ir a España?
Bueno, no tengo la fecha exacta, espero que sea pronto, porque lo que más deseo es abrazar en libertad a mi hijo. No lo pude hacer aquí, no pude despedirme de mi hijo en el aeropuerto. Y bueno, espero que él me reciba allá en el aeropuerto, allá en España, y darnos el abrazo y estar en familia y cerrar este capítulo tan difícil en nuestra vida y iniciar otra etapa, otra vida en otro país. El inicio de esa nueva etapa, señora Yamile, incluye esa lucha por la libertad de los demás presos políticos, y se lo pregunto porque los familiares de los presos políticos en Venezuela se convierten también en unos líderes de oposición bastante fuertes, donde están puestos los ojos de muchas familias que hoy, a diferencia suya, no pueden celebrar tener a ese hijo, a ese papá, a ese hermano, a esa hermana en libertad. Claro, mira, yo ayer me reuní con los familiares de los presos políticos que están en el helicoide y les dije, no los voy a abandonar, voy a seguir ahí. Ellos me lo pedían, alcen la voz por mi hijo, por mi hermano. Oye, eso lo voy a llevar en mi corazón y voy a luchar y voy a alzar la voz por todos los presos políticos que aún quedan en el helicoide y en el territorio nacional. Me lo pidieron con tanto sentimiento, y como madre, como venezolana, eso lo voy a hacer. Voy a alzar la voz por el resto de los presos políticos, y sé que mi hijo también lo hará, por la libertad de personas inocentes. Pues señora Yamile, como siempre, es un gusto tenerla aquí en el programa de la noche. Yamile Saleh Rojas es la mamá del expreso político Loren Salet, quien estuvo preso durante más de 4 años en una celda de máxima seguridad del SEBIN. Él recuperó la libertad el viernes, el sábado llegó a la ciudad de Madrid, a la capital española, y allí está en estos momentos. Señora Yamile, muchas gracias por habernos acompañado, y prométanos que va a estar acá con Loren dándonos esa entrevista de libertad en este programa La Noche, que siempre la estuvo acompañando. Sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los ciudadanos colombianos, de verdad, por apoyarme y por estar siempre ahí. Espero ir con mi hijo para ese país. Muchísimas gracias de verdad y de corazón. Siempre los llevaré en nuestro hermano país, Colombia. Y nosotros a usted, este canal NTN 24, en nombre de nuestra directora Claudia Gurizati y de todo este equipo periodístico, vamos a seguir trabajando para visibilizar la situación, el dolor que sufren mamás como doña Yamile, que durante 4 años sufrió la incertidumbre de lo que vivía ese hijo en una cárcel del régimen venezolano. Voy a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con Alonso Medina, nos está acompañando desde la ciudad de Caracas, fundador de la ONG Foro Penal Venezolano. Estaremos hablando de esos llamados que está haciendo el gobierno español para retomar el diálogo en Venezuela entre régimen y oposición y no endurecer las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. A pesar de que la imagen del régimen madurista se ve cada día más deteriorada ante la comunidad internacional por la crisis económica, social y política que vive Venezuela, por lo general, Nicolás Maduro encuentra una bocanada de oxígeno que le permite maniobrar diplomáticamente. Más allá de que los diferentes intentos de diálogo con Maduro en pro de recuperar el orden constitucional en Venezuela han sido un total fracaso, desde España emergió una nueva propuesta. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, planteó en un Consejo de Ministros de la Unión Europea la posibilidad de entablar una nueva instancia de diálogo entre la oposición y el régimen venezolano. Hemos pedido que se trate el tema, pero no lo hemos pedido solo nosotros, lo han pedido otros países. Y después del debate de orientación, pues la alta representante será ella la que haga una propuesta. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, aclaró que no se trata de una mediación, sino de una facilitación, y dijo que no se pretende abandonar las sanciones económicas que ya tiene ese bloque regional sobre el régimen venezolano, sino de asociarlas a la facilitación. Tuvimos una reunión con los ministros sobre la situación de Venezuela. Quiero ser bastante clara. Tenemos una fuerte posición frente a la crisis económica que vive Venezuela, en particular las sanciones específicas frente a individuos que han atentado contra los derechos humanos y políticos. Eso seguirá ocurriendo y no vamos a suavizar esas políticas en ningún sentido.
Varios sectores políticos criticaron la iniciativa, al indicar que el diálogo con Nicolás Maduro sería un pretexto para que el régimen chavista legitime su dictadura ante los ojos del mundo, como ha sucedido en el pasado. Nos parece absurdo siquiera que se llegue a intentar hacer ese cambalache, que es un cambalache muy perjudicial para los intereses no solamente de Venezuela, sino de todo el hemisferio, de la comunidad internacional, que sería dejar de lado las sanciones, que además no son sanciones contra Venezuela. Es bueno aclarar que no estamos hablando de sanciones contra Venezuela, son sanciones contra narcotraficantes, contra gente que está relacionada con el terrorismo. Hasta el momento, 18 personas ligadas al régimen han sido sancionadas por violación a los derechos humanos y a los principios democráticos. La Unión Europea les prohibió viajar a su territorio y les congeló sus activos en suelo europeo. Esta iniciativa evidencia las diferentes visiones que tienen las fuerzas políticas de España con respecto a Venezuela. Recientemente, en entrevista con NTN 24, el presidente del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, reveló que pedirá al gobierno español adherirse a la demanda contra Maduro en la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos. El Partido Socialista Obrero Español ha dicho que la salida debe ser negociada y que no se puede un país como España meter en los asuntos internos de Venezuela, que no debe haber injerencia. Bueno, en primer lugar, yo creo, como español, creo que España no puede mirar hacia otro lado por lo que pasa en Venezuela. Ciudadanos ha apoyado a mi partido desde el primer día que entramos en las Cortes, hace 3 años, una política nítida y clara de apoyo al pueblo venezolano y de condena a la tiranía de Maduro y del chavismo. Hemos sido el partido que ha propiciado la aprobación en el Parlamento del inicio de un debate sobre las sanciones al chavismo y a sus activos financieros. Vuelvo con Alonso Medina, fundador de la ONG Foro Penal Venezolano, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Alonso, ¿usted qué opina de esta posición que ha asumido el gobierno español? Aseguran que no van a suavizar las sanciones, pero no las van a endurecer. Y al mismo tiempo plantean como salida el apoyo a un diálogo y enarbolan esa bandera, ni más ni menos, sino ante la Unión Europea. ¿Qué opina usted de esta posición, Alonso? A ver, hay diferentes aspectos que sería interesante analizar. Aquí valdría la pena recordar aquella frase de los rusos también juegan. Primero, hay que entender claro que la situación de Venezuela dejó de ser un problema de los venezolanos para convertirse en un problema de los ciudadanos del mundo. Un problema de geopolítica, un problema de economía, un problema de derechos humanos, un problema muy complejo que afecta no solo a Venezuela, que afecta a la región y que tiene incidencia en otros continentes. Otra situación que podríamos evaluar es el rol en los vínculos históricos de España con Latinoamérica y con Venezuela. Podríamos ver, o una de las posiciones que podría jugar España, es el entender que, o plantearse ser parte de la solución y no parte del problema. Pero también habría que entender o habría que analizar en otro tablero cuál es el rol de la Unión Europea y cuál es el rol de España en ese tablero de la Unión Europea. Yo creo que el hecho que se plantee alguna acción como esta, no tenemos que darla como cierta. Yo creo que son herramientas de las cuales pudiéramos manejar, pero también es cierto que un diálogo o un canal de comunicación al día de hoy en Venezuela para solventar la crisis, tal y como están planteadas las situaciones, es muy cuesta arriba. Yo creo que para entender o para iniciar el camino del diálogo en Venezuela, en cualquier escenario nacional o internacional, el gobierno nacional, el gobierno del señor Maduro, tendría que dar demostración, actos de buena fe para poder concretar algo. Y uno de esos mejores actos, una de esas mejores demostraciones que pudiera dar el señor Maduro es la liberación de todo y cada uno de los presos políticos. Tendría que generarse un acto previo antes de iniciar cualquier camino del diálogo. Yo creo que esa sería la única forma de darle cierta legitimidad o credibilidad a un acto como el que se está planteando en estos últimos días. Diputado Ramón López, ¿usted qué opina de esta propuesta, de este liderazgo que está asumiendo el gobierno español, que dicho sea de paso es un cambio de posición, porque hasta este momento el gobierno español había tenido una posición completamente diferente y en ese momento está liderando en la Unión Europea la petición de un diálogo? ¿Cree usted que esa es la solución?
No, definitivamente no. Yo respeto la postura del gobierno español en cuanto al planteamiento de un diálogo, pero es que un diálogo no es viable en Venezuela, ¿no? Uno no está tratando con dirigentes normales o con un gobernante que comete excesos. Estamos tratando con delincuentes, con un tirano, con una banda de delincuentes vinculada al narcotráfico internacional y a bandas organizadas, a donde no es posible un diálogo. Los diálogos se han venido produciendo en Venezuela con muy buena voluntad por parte de los sectores de la oposición, y al final lo que ha ganado es el gobierno, ¿no? Ganando tiempo y el pueblo muriéndose de hambre, el pueblo padeciendo toda la tragedia que está padeciendo el pueblo venezolano. Para que haya diálogo tiene que haber una manifestación clara de voluntad de ese gobierno, que libere a todos los presos políticos, que le restituya sus derechos políticos, que abra el canal humanitario, que disuelva la Asamblea Nacional Constituyente, que la Asamblea Nacional Legítima nombre un Consejo Nacional Electoral, que haya elecciones libres como lo contempla la Constitución Nacional, que haya elecciones en el 2019 y no estas elecciones pírricas donde corrió Maduro solo y fueron autoproclamados otra vez presidente de la República. Tiene que haber eso como condición, porque nosotros ya no estamos en circunstancia, el pueblo no aguanta más un día más del gobierno de Maduro, y los sectores de la oposición no pueden permitir un diálogo que haga ganar tiempo a un gobierno que tiene a 4 millones de venezolanos, y cuidado si no más fuera de su país, generando un grave problema en la región, generando un grave problema en España, que son los grandes receptores de la diáspora venezolana. El venezolano no tiene vocación de inmigrante, nunca la tuvo. Ajá. Y entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la pregunta? Porque 4 millones y medio están afuera, porque se están muriendo de hambre, sencillamente porque la persecución no es para el sector político nada más, es para el pueblo, un pueblo que no tiene medicina, un pueblo que no tiene asistencia, un pueblo que no tiene educación, un pueblo que no tiene servicio. Sí, entonces, el diálogo no es posible. Pues, diputado, el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerle a Ramón López, diputado venezolano por el partido Primero Justicia, por habernos acompañado ya de madrugada en España, pero era importante también conocer su posición desde Europa frente a estas decisiones que se están discutiendo en el marco de la Unión Europea por iniciativa del gobierno español. Muchas gracias, diputado Ramón López, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también quisimos entrevistar en este programa La Noche a Dionisio García Carnero. Él es senador español por el Partido Popular. Por cuestiones de diferencia horaria entre América y Europa, no pudimos tenerlo en directo, pero le preguntamos a él su opinión, no solo de la liberación de Loren Salet, sino lo que representa la libertad de él en el marco de esta posición que ha asumido el gobierno español ante la Unión Europea y que estamos analizando en el programa La Noche. Eso nos respondió. Bueno, a mí me alegra mucho que Loren haya sido excarcelado. Loren, como cualquier preso, como todos los presos políticos, deben estar en la calle y no en la prisión. Pero a nadie se le esconde que esta liberación coincide con dos circunstancias. Una, la muerte del concejal de Caracas de una manera más que sospechosa. Cae por una ventana desde la prisión donde estaba detenido. Y eso, pues, conociendo cómo actúa el SEBIN, pues, la opinión de todos los conocedores del tema es que no fue un suicidio, que él estaba muerto cuando fue lanzado. Y la segunda cuestión, a la vez que eso coincide que el gobierno de España anuncia que va a iniciar un cambio de posición respecto de la Unión Europea con Venezuela. Bueno, pues probablemente haya alguna relación. A mí me alegra la liberación de Loren, pero me preocupa que eso pueda ocultar o tapar la investigación internacional e independiente que debe hacerse para esclarecer la muerte del concejal de Caracas, y que también me preocupa muchísimo que el nuevo gobierno de España, un gobierno socialista apoyado por gente muy cercana o afín al gobierno de Maduro, como son Podemos,
pues haya decidido cambiar la posición e intente cambiar la posición de la Unión Europea y volver a abrir el diálogo. El diálogo lleva 3 años y medio demostrándose que es una estratagema que utiliza el gobierno de Maduro para ganar tiempo, porque en nada ha mejorado la situación de los venezolanos. Al contrario, sigue habiendo más presos políticos, la crisis humanitaria es cada vez más grave y en nada durante todos estos 3 años han mejorado las condiciones de los líderes políticos, de la oposición y de las libertades. Por lo tanto, me parece absolutamente desacertado que el gobierno de España pretenda cambiar la posición de sanciones y de firmeza, no contra los venezolanos, sino contra el régimen, contra personas del régimen y contra bienes del régimen. Y por lo tanto, nuestro partido, el Partido Popular, ya se ha manifestado claramente en contra de esa posición del diálogo. Escucharon ustedes una reacción directamente desde España del senador del Partido Popular, Dionisio García Carnero, quien es muy crítico también de la posición que ha asumido el actual presidente del gobierno español. Vamos a marcar una segunda pausa, no sin antes leer las opiniones de ustedes que están participando a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Usted qué opina del cambio de posición del gobierno español, que ahora defiende ante la Unión Europea el diálogo y no el endurecimiento de sanciones? ¿Cómo soluciona la crisis que enfrenta Venezuela? Opiniones que nos llegan a esta hora. Adriana dice lo siguiente: no queremos falso diálogo y menos con dictadura y políticos que defienden solo el bolsillo de su pantalón. Gustavo Silva opina lo siguiente: con el diablo no se dialoga. Andrés Araneo nos dice lo siguiente a esta hora, otro de nuestros televidentes. Simple, tienen a los comunistas en el poder, al final la izquierda es igual siempre, se disfrazan, pero son el mismo retroceso, pobre España. Y uno más, este es de Luis Escobar, opina lo siguiente: socialista apoya continuidad de socialista. La infamia cruel que vive el pueblo venezolano a manos de Maduro no le importa al gobierno español. La libertad de Loren Saleh, aunque en el destierro, trajo consigo algo de tranquilidad para su familia. ¡Ánimo! Te amo mucho, ¿viste? Sin embargo, la excarcelación del joven opositor no significó el cese de los hostigamientos ni de la represión contra los opositores que continúan presos del régimen de Nicolás Maduro. Nadie nos va a parar. Vamos a rescatar la democracia, los derechos. En las últimas horas, la esposa del líder opositor Leopoldo López, detenido hace 4 años y 8 meses, denunció que no es suficiente con tomarle 4 fotos diarias y de estar controlado con un grillete electrónico en su prisión domiciliaria, agentes del SEBIN ingresaron a grabarle un video como supuesta fe de vida. No, es que esto es una historia que se está construyendo, hermano, desde la dificultad. Los presos políticos no tienen garantía de su vida. Los presos políticos hoy están en riesgo, por eso hoy, desde Proyecto Libertad, una de las ONG que conforma Proyecto Libertad, Justicia, Encuentro y Perdón, hoy está solicitando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares, medidas de protección para todos los presos políticos en Venezuela. Las ONG que lideran el proyecto Libertad alzaron una nueva voz de protesta por la libertad plena de todos los presos políticos venezolanos y denunciaron casos como el del diputado Juan Requesens, quien además de padecer actos de tortura psicológica y física, ha visto negado su derecho a la defensa. Se le sigue violentando sus derechos fundamentales a Juan porque no le han permitido el acceso a sus abogados. El día de hoy me acaba de notificar el doctor Joel García, porque hay la asistencia legal el lunes y jueves, y hoy le negaron el acceso. Los abogados no han tenido acceso a Juan desde el día de la audiencia. ¿Cómo se prepara una defensa si no tienes oportunidad de hablar con la persona al cual estás defendiendo?
Y es que la represión contra la oposición política en el país bolivariano sigue siendo un asunto de cifras alarmantes. Según datos del Foro Penal Venezolano, actualizados al 5 de octubre de 2018, desde el 1 de enero de 2014 han sido arrestadas 12.483 personas por motivaciones políticas. En lo corrido del 2018, las detenciones de presos políticos suman 460. De estos casos, 39 adolescentes, 104 mujeres y 58 militares. Volvemos a la ciudad de Caracas con Alonso Medina, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, fundador de la ONG Foro Penal Venezolano. Alonso, el régimen de Nicolás Maduro ha convertido las violaciones a los derechos humanos, ha convertido a los presos políticos como una divisa de intercambio para lograr réditos diplomáticos a nivel internacional, para evitar que le pongan sanciones más drásticas a los integrantes de su gobierno? Mira, yo creo que el tema de los presos políticos es una situación propia, característica de los sistemas como el que gobierna en Venezuela. Aquí hay una realidad de persecución, de desprecio por los derechos humanos, de desconocimiento de los derechos fundamentales de muchos venezolanos. Evidentemente que esto de una u otra manera ha sido debate o ha sido un tema obligado en la comunidad internacional, entre los diferentes representantes de los países que tienen embajadores en Venezuela y por supuesto ha sido el tema principal en los últimos tiempos en cualquier organismo multilateral que tenga alguna relación con el tema de los derechos humanos. Yo creo que es una situación muy drástica, muy dramática, pero debo decirte con absoluta responsabilidad que el tema de los derechos humanos en Venezuela es mucho más complejo y mucho más dramático de lo que se pueda imaginar cualquier ciudadano en el mundo. Lo que se está viviendo con los presos políticos, lo que hemos denominado en la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, la institucionalización de la tortura, son cosas que día a día se ven en Venezuela. Pero lo más complicado, lo más triste, es el silencio cómplice de las instituciones que tienen la obligación por mandato de ley de atender esta situación, como lo es la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo. Situaciones que evidentemente afectan todo lo que es el sistema de institucionalidad que hay en Venezuela, que hoy en día lo vemos muy quebrado. O sea, hay un quiebre fundamental en todo lo que son las instituciones del país. Pues Alonso Medina, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, fundador de la ONG Foro Penal Venezolano. Como siempre, es un gusto tenerlo a usted aquí en el programa La Noche. Muchas gracias. Un placer haber compartido con ustedes. No, el gusto ha sido nuestro. Vamos a continuar al tanto de todo lo que suceda en Venezuela con referente a los presos políticos. Si bien es cierto, la libertad de Loren Sales representa un bálsamo, un alivio para aquellos que en este momento luchan por la democracia en Venezuela, hay que decir aquí en el programa La Noche que siguen muchos presos políticos en las cárceles del régimen de la dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. También nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.